La verdad es que un canal de YouTube a veces es peor que vivir en un faro. Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de The Lighthouse, una esperada película de terror. Lo vamos a dejar de terror entre comillas de momento, pero sí, sería dentro del universo terrorífico fantástico, que es muy esperada por muchos espectadores y que yo he podido ver de forma anticipada en Sitges, y enseguida os voy a contar lo que me ha parecido. Ambientada a finales del siglo XIX, la película cuenta la historia de dos fareros interpretados por Willem Dafoe y Robert Pattinson que trabajan juntos en una misteriosa isla perdida de Nueva Inglaterra. La soledad, el aislamiento, la claustrofobia y las condiciones adversas en las que viven van a hacer que poco a poco se encaminen hacia una espiral de locura en la que van a dejar de distinguir lo que es real de lo que no lo es. The Lighthouse, o El Faro como probablemente se termine llamando cuando llegue su estreno en España, es la segunda película de Robert Eggers, lo cual ya directamente va a dividir al público probablemente incluso antes de verla, cosa que no me parece mal, dado que se trata del director de La Bruja, una película que para algunos, como para mí, es fascinante, pero para otros fue un auténtico peñazo o incluso un timo directamente. The Lighthouse, igual que sucedía con La Bruja, es una de estas películas de terror que no juegan tanto con las claves típicas del género o los trucos como los jump scares, que es un poco lo que espera la gente en algunas ocasiones, sino que juega más con lo psicológico, lo atmosférico, y nos muestra poco, pero nos sugiere mucho a través de la música y la atmósfera opresiva en este caso, para que nuestro cerebro genere el terror un poco por sí mismo. A mí esto me gusta, me funciona, me parece estimulante, pero también es verdad que muchas personas puede que se aburran, incluso van a decir, como me han dicho en otras ocasiones, que en esta película no sucede nada, cosa con la que no estoy de acuerdo, pero quiero explicar que se trata de este tipo de película. No voy a negar que Robert Eggers es un director un poco pretencioso, y aquí se le nota bastante en las formas. De entrada tiene un formato un poco peculiar, parte de una pantalla de uno por uno, creo que sería una pantalla prácticamente cuadrada y además en blanco y negro, que hace que desde el principio tú como espectador te sientas un poco incómodo. Esto no es la primera vez que se hace, se ha hecho en muchas ocasiones, pero en algunas películas que se ha utilizado este recurso, la pantalla ha ido cambiando de tamaño en función de la escena o de las necesidades de la historia. En este caso apuesta por este formato de principio a fin. A mí me agobió al principio, pero entiendo que el director es lo que quiere, que tú como espectador te agobies y sientas esa opresión, esa claustrofobia, ese agobio que están sintiendo los personajes viviendo ahí en ese faro. Así que digamos que en cierta forma sí que funciona, aunque se puede hacer un poco pesado, y por otro lado creo que le lastra en otros casos, como por ejemplo cuando intenta ser una película visualmente más pictórica. No puedo especificar porque sería caer en spoilers, pero ahí yo creo que la película demanda unos planos más abiertos, de la misma forma que cuanto más oscuro, más de noche y más en interior son las escenas, creo que encaja mejor este formato. Y en cambio cuando son al aire libre, yo creo que la historia te está pidiendo que muestres el paisaje, que muestres la grandiosidad en la que están estos personajes, que también es una forma de sentirse oprimido frente a la inmensidad de la naturaleza, y sin embargo este formato cuadrado queda un poco raro en esas escenas. En mi caso yo conecté muy bien con la película, enseguida me atrapó su atmósfera y quedé muy dentro de ella, así que no me aburrí en ningún momento. Me pareció fascinante y se me pasó todo bastante rápido. Me gustó la evolución de los personajes, que al principio pensaba que iba a ser digamos un increscendo hasta un clímax final, aunque en realidad llegados a cierto punto empieza a hacer una especie de giros en espiral sobre más o menos las mismas rutinas.
cosa que no está mal del todo, pero es un poco desconcertante. Lo que sí es excelente es la interpretación de los dos actores. Obviamente Willem Dafoe desde el primer minuto está soberbio, además tiene algunos monólogos, digamos, de aire clásico, por no especificar más, que son realmente un ejercicio de lucimiento enorme, pero el caso es que Robert Pattinson, quien tenía realmente el trabajo complicado, ya que darle la réplica a Willem Dafoe no era fácil, poco a poco, según su personaje también va entrando en esta locura de vivir en el faro, va estando totalmente a la altura y creo que hacen una lucha interpretativa que es realmente magnífica y memorable. Es muy interesante cómo esta película nos habla del camino hacia la locura, no solo con sus imágenes, sino también a través de los diálogos de esos personajes, sus discusiones y sus conversaciones, donde tú realmente en algunos casos no sabes si lo que están diciendo es verdad o mentira, es un sueño, es parte de su imaginación o es algo que ha sucedido realmente, tanto de su vida en el faro como de sus vidas pasadas. Y eso creo que hace que la película tenga más matices, más grises y más complejidad. En definitiva, es una película interesante que creo que vale la pena ver. Si sois este tipo de espectadores que nos gustó Midsommar o La Bruja o este tipo de cintas de terror un poco distintas, pues quizás no vale la pena que le deis una oportunidad, aunque yo apostaría a que todo el mundo se arriesgue y vea todo tipo de cine. A mí me ha encantado y por eso le voy a dar un 8,5. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros. Me gustaría saber también vuestra opinión cuando veáis la película. Me podéis dejar un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o también escribirme por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Si todavía no habéis visto la película, ya que todavía faltarán unos meses hasta que se estrene, en el momento en el que estoy subiendo esta review, podéis decirme en todo caso qué esperáis de ella, si os gustó La Bruja y qué pensáis del cine de terror actualmente, si creéis que está en buen estado como yo o que hay demasiadas películas de terror malas, y qué pensáis de este tipo de cintas más tipo La Bruja, Midsommar, Hereditary o este tipo de cintas de terror un poco distintas. Si os gustan, si no os gustan, habladme de todo esto y decidme vuestra opinión. Si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, por favor dadme un like, que sabéis que eso me ayuda un montón, y si queréis estar al tanto de las actualizaciones, pues podéis suscribiros y darle también a la campanita. En fin, por mi parte esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recordad que soy Iván F. Mula y que nos vemos en los cines. ¡Chao!